Terminando ese punto, estamos hablando de las virtudes interpretativas. ¿Cuáles son las virtudes, las cualidades que debemos tener como intérpretes? Ya hablamos de 3. Número 4. Ya, se colgó. Siempre me pasa después de... Número 4 es la sabiduría. Sabiduría. Es interesante cuando, por ejemplo, tenemos líderes en la iglesia, buscamos ciertas cualidades, ¿no?, de un líder. Pero pocas veces he escuchado a la iglesia decir lo que realmente queremos es una persona sabia. Decimos, no, queremos un buen comunicador, queremos un buen líder, pero pocas veces he escuchado realmente una persona sabia. Yo diría que la sabiduría en el liderazgo es una de las características más importantes, ¿no? Y cuando se trata de ser un buen intérprete, necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que la clave para ser un buen intérprete es saber los pasos. ¿Cuáles son los pasos para interpretar tal texto? Ya, aquí hay 5 pasos. Y es verdad, hay pasos que debemos seguir. Pero no se trata de simplemente seguir 1, después 2, después 3, después 4 y voy a llegar a una buena interpretación. No funciona de esa forma. Cada vez que yo he enseñado hermenéutica en varios contextos, yo enseño un proceso. Y los alumnos quieren aplicar el proceso. Entonces ellos empiezan y dicen, ok, pauta 1. Ya, ok, ya, pauta 2. Pero eso no es. No funciona de esa forma. La sabiduría en la interpretación es entender los principios, las pautas, pero saber cuándo aplicar cada pauta, cada principio, en qué momento. Y eso no es necesariamente lineal, no es necesariamente 1, después 2, después 3, después 4. Requiere más discernimiento y sabiduría. Por ejemplo, un autor dice, desarrollar virtudes interpretativas no es una cuestión de seguir, por ejemplo, 36 pasos para una mejor exégesis. No se trata de seguir reglas o procedimientos, sino de adquirir habilidades y aprender buenas prácticas. Para este fin, los lectores deben ser aprendices de textos y de sus autores. La lectura correcta, leer que tanto fomenta como ejemplifica la virtud, es en última instancia una cuestión de cultivar el buen juicio, de saber qué hacer cuándo. Esto es tanto una tarea espiritual como una tarea intelectual e interpretativa. De hecho, las virtudes morales e interpretativas por igual están finalmente al servicio de la sabiduría. Entonces, si quieres entender cómo interpretar 1 Corintios, la mejor manera de hacerlo es conocer mejor a Pablo. ¿Cómo es que Pablo se comunicaba? ¿Cuál era la teología de Pablo? Entonces, cuanto más tú conoces a Pablo, mejor vas a poder entender sus escritos. El problema es que nosotros tomamos un libro como 1 Corintios como si fuera algo aislado y tratamos de entender línea por línea. Bueno, es importante estudiar línea por línea. Pero si yo realmente entiendo el pensamiento de Pablo en todas sus cartas, yo empiezo a ver ciertos principios, cierta estructura de los escritos de Pablo. Y eso me ayuda mucho a entender mejor cada carta que él ha escrito.
Entonces, se trata de conocer más y más a los autores de la Biblia, sus escritos en general. Y después podemos ir línea a línea a entender los textos. Me encantó lo que dijo este autor. Dice, no se puede lograr una interpretación correcta de la manera en que un farmacéutico llena una receta. El farmacéutico mezcla los ingredientes en las proporciones exactas que exige el médico. Todo es preciso, pero sintetizar o analizar el pensamiento no es como sintetizar o analizar sustancias químicas. Las ideas son imponderables, no pueden ser pesados, medidos o contados. Por lo tanto, no pueden exponerse a la luz siguiendo las fórmulas establecidas. El intérprete usa los principios válidos que son relevantes para su tarea particular, pero debe hacerlo con imaginación, simpatía y juicio. Debe reconocer que las ideas pertenecen a las personas, que el factor personal inevitablemente introduce un elemento de subjetividad. Ahora, no quiero malentender lo que está diciendo. El punto no es que no hay principios, no hay pautas, no hay un proceso. Otro es el punto es que si simplemente creemos que sí, es algo mecánico, no vamos a ser excelentes intérpretes. Es como un buen cocinero. Yo soy un mal cocinero. Yo solo puedo seguir la receta exactamente. Si no, no sé cómo preparar nada. Pero mi esposa es una buena cocinera. Yo le pregunto, ¿cuánto de tal hecho? Ella dice, un poquito. Yo digo, no me ayuda. O sea, ¿cuánto es un poquito? Y dice, no esté, en inglés hay una palabra dab. Un dab. ¿Qué es un dab? No tiene sentido para mí. Ella dice, así. ¿No? Y cuando cocina, ella no necesita una receta, porque tiene criterios. Es igual en la interpretación. Ya hay una receta, sí. Tenemos que tomar en cuenta que hay una receta. Pero no es simplemente una copa, una cucharita. No funciona así. ¿No? Hay textos donde gramaticalmente el autor usa preguntas. Pero no son preguntas. Aunque él usa gramaticalmente la forma de una pregunta, no son preguntas. Son exigencias. Romanos 6:1. ¿Qué dice Pablo? Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Es una pregunta. ¿Pero realmente es una pregunta? No. Entonces, yo tengo que entender no solamente lo que el texto dice, pero lo que el texto quiere hacer. Y eso significa la sabiduría de ver más allá de simplemente cierta. ¿No? Eso requiere sabiduría. Ok, último. Respeto. Tenemos que respetar el texto. Y tenemos que respetar el autor del texto. Un intérprete que no respete el autor va a usar el texto para sus propios fines. Va a ser un usuario del texto. ¿Qué hace un usuario? Un usuario ve toda cosa como herramienta. Y dice, yo puedo usar esta herramienta para mis propósitos, para mis fines. Me invitaron a dar un mensaje a los jóvenes allá. Entonces voy a sacar de la Biblia algo para mí, para dar a ellos. Entonces yo puedo hacer como me da la gana este estudio. Yo sé que el contexto es otro, pero no importa, es para los jóvenes. Entonces yo lo saco del contexto para usarlo para mis fines, para ministrar a los jóvenes. Eso no es respetar. Si yo no respeto el contexto original del autor, la idea original del autor, yo puedo usar la Biblia para decir cualquier cosa.
Y eso es lo que pasa muchas veces. Usamos la Biblia para nuestros fines. No es respetable. El texto fue dado en un contexto con un propósito. Nosotros tenemos que reconocer ese propósito y respetar la intención que tuvo el autor al comunicar su texto. Un autor dice, por lo tanto, existe una importante dimensión ética en la interpretación. Debemos participar en la interpretación con responsabilidad, mostrando respeto por el texto y el autor. La regla de oro de la interpretación requiere que extendamos la misma cortesía a cualquier texto o autor que nos gustaría que otros extendieran a nuestras declaraciones y escritos. Esto exige respeto no solo por las intenciones de los autores humanos de las escrituras, sino en última instancia por Dios, quien eligió revelarse a sí mismo a través de la Biblia por medio de su Espíritu Santo. En otras palabras, si yo no respeto al autor, no estoy respetando a Dios. Porque es Dios que inspiró al autor a escribir lo que escribió. Entonces yo tengo que respetar lo que Él quiso decir. No usar la Biblia para mis propios fines. ¿Entienden ese punto? Veo a algunos que sí, a otros que están diciendo, ¿de dónde vino ese gringo? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Pregunta? Sí, hermano. También se podría como decir que es como también parte de esa devoción personal del hombre, de la persona que está trabajando, que al final es su relación con la palabra también devocional, que la va comprendiendo y que cada vez eso se vaya como quedando más completo como en su mente, en su corazón, y puede entenderla como esta verdad de Dios de forma más como contundente para poder también explicar lo que dice ese texto. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que cuanto más yo me someto a la palabra y vivo la palabra y me lleno de la palabra, yo creo que sí, de esa forma yo voy a entender mejor y voy a transmitirlo con más pasión, con más sinceridad. Sí. Sí. Y también como con más seguridad. Más seguridad. Esta es la que dice el Señor. Sí. Yo puedo decir, así es el Señor. Uh-huh. Es lo que dice su palabra. Sí. Y sobre la otra parte del respeto al texto, también a veces, como que en la predicación expositiva, como que se puede apreciar este respeto por el texto, porque el predicador te dice, mira, esto es lo que está pasando en el contexto, a quién se habló, ahora esto se aplica a nosotros, y como que se ve un respeto. Pero no es así como en la predicación temática o en un estudio bíblico, que ahí es más peligroso de que no ocurra tanto este respeto al texto. Sí. O sea, yo creo que la predicación expositiva es la mejor forma de predicar. Pero una prédica temática puede ser expositiva a la vez. Si yo uso 3 o 4 textos, pero explico y cuido y obedezco el contexto, es temático pero expositivo. Expositivo quiere decir que da una explicación del texto en su contexto. Entonces, yo puedo usar un montón de textos, pero tengo que obedecer cada contexto, cuidar cada contexto y explicar el contexto. Por ejemplo, yo predico probablemente el 90% de mis prédicas expositivamente. Un 10% yo doy temas, porque hay ciertas ventajas de predicar un tema. No obstante, cuando yo predico un tema, yo trato de enfocar cada texto en su contexto.
explicar cuál es el contexto. Tomar ahí un minuto. Exactamente. Más tiempo, sí. Porque para mí el error es creer que la única prédica expositiva es cuando yo predico todo un libro. No es verdad. Yo creo que es mejor predicar así. Pero la iglesia que solo predica libros, probablemente va a faltar algo de entender cómo un tema se extiende por toda la Biblia. Por ejemplo, si yo quiero predicar sobre la providencia de Dios, yo puedo escoger un texto que habla de la providencia de Dios, y está bien. Pero yo también puedo mostrar cómo la providencia de Dios se ve en todas las escrituras. Yo puedo decir, vamos a Génesis. Voy a enseñar un texto en Génesis. Después vamos a un texto de Salmos. Y después vamos a los profetas. Y después vamos a los evangelios, etc. Entonces yo estoy mostrando, es temático, pero yo estoy mostrando cómo un tema se ve en toda la Biblia. Entonces, hay cierta ventaja de una prédica temática bien hecha, cuidando los contextos. Solo digo eso porque en el afán de enfatizar la predicación expositiva, mucha gente reformada dice que las prédicas temáticas son del diablo, ¿no? No es así, no es así. Pero tiene que ser expositivo, aunque es temático. Ok. Otro comentario, pregunta. Ok. Número 2. Hablamos de el primer principio. Tenemos que empezar siendo la clase de persona que tiene ciertas cualidades, ciertas virtudes en la interpretación. Número 2. Es importante entender la meta de la interpretación. Aquí es donde en las bancas de la iglesia muchos creyentes se equivocan. Porque tú preguntas, ¿cuál es la meta de interpretación? O sea, cuando tú abres la Biblia y ves un texto, ¿qué es lo que debes buscar? La mayoría de los creyentes comunes y corrientes en las bancas de la iglesia van a decir que la cosa más importante es encontrar lo que Dios quiere decirme. ¿No es cierto? Yo quiero una palabra de Dios. Háblame, Señor. Abre la Biblia, busco un texto y quiero ver qué es lo que Dios quiere decir. Pero si eso es la meta, estás totalmente frito. Totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque vas a cometer un montón de errores en la interpretación. La meta de la interpretación no puede ser lo que Dios quiere decir. No puede ser la aplicación del texto. No puede ser un mensaje para hoy. Esa no es la meta. Es importante, pero no es la meta de la interpretación. Ahora, para poder explicar todo eso, tenemos que ver una pregunta que parece una pregunta tonta, pero hoy en día es una pregunta muy importante. ¿Dónde encontramos el significado de un texto? ¿En qué lugar? Hay tres opciones y a lo largo de la historia se ha enfocado una de esas tres opciones. Primero es el autor. El cristianismo clásico siempre ha dicho que el significado de un texto depende del autor. Pero otros han dicho que no se ve en el texto. Y recién la postura más común en la calle es que es en el lector. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, la primera respuesta es que es el autor. Y es el cristianismo clásico. El autor que escribió el texto es el que determina su significado. Por toda la historia, hasta quizás el siglo XVII, XVIII, todos los cristianos creían
que el significado se encontraba en el autor. Pero más o menos en fines de 1700, 1800, surgió otras ideas y en más o menos 1940 hasta 1960 surgió un nuevo movimiento que se llamaba el nuevo criticismo y ellos decían que un texto literario es una unidad autónoma de significado que no tiene que ser explicada en términos de la personalidad o biografía de su autor o en términos de factores históricos y sociales. Es decir, ellos decían, mira, por toda la historia hemos creído que el autor determina el significado, pero a nosotros nos parece que es el texto en sí donde encontramos significado. No importa el autor murió. No importa el contexto del autor, no importa nuestro contexto. Lo que importa es el texto en sí como una obra literaria. Solo queremos entender ese texto, tal y cual como es. Pero eso no duró mucho. Eso duró unos 20 años y ya desapareció. Y después surgió la posmodernidad. En la posmodernidad, el lector crea un significado a través de un encuentro con el texto. El texto no tiene un significado dentro de ello, sino el lector produce un significado, por ende el lector es el factor determinante en la interpretación. La cosa más común en las bancas de las iglesias hoy en día es que me parece a mí que el texto significa tal cosa. Entonces tú vas a un estudio bíblico y todos los hermanos se sienten en un círculo y decimos, vamos a estudiar hoy día el libro de Santiago. ¡Qué bacán, qué excelente! Ya, abrimos la Biblia y yo digo, como líder, yo digo, hermano, ¿para ti qué significa verso 6? Tú dices, para mí, verso 6 significa tal cosa. Y todos dicen, uy, lindo, ¿no? Hermano, ¿para ti qué significa verso 6? Él dice, bueno, interesante lo que dijo el hermano, pero para mí significa otra cosa. Y todos comparten sus opiniones y terminamos la reunión y decimos, qué tan excelente el estudio, ¿no? Porque todos participamos, todos compartimos nuestras opiniones. ¿Pero cuál es el problema? Nunca llegamos a la verdad. Todo es lo que me parece a mí. Es porque la influencia de la posmodernidad ha infiltrado poderosamente en nuestra forma de pensar. El relativismo de la iglesia. Sí, sí. Pero no sé si han ido a estudios bíblicos de esa forma. Lo que menciono está ahí, en la iglesia evangélica, en iglesias reformadas. Que así nos comportamos y no llegamos a la verdad. Es porque hay una creencia de que yo como lector determino significado. Los postmodernistas decían que el texto es como un parque de diversiones. Y nuestro rol como lectores es ir al parque a jugar. Entonces, nosotros no descubrimos significado en el texto, sino nosotros creamos significado. Y cada persona puede crear su propio significado en el texto. Por eso, en el mundo postmoderno, la lectura feminista, la lectura liberalista, la lectura progresista, la lectura, todo grupo, todo subgrupo tiene su lectura. Y tú no puedes decir, no es así. ¿Por qué? Porque el lector es el que determina qué significa un texto. Y eso es muy común en las iglesias, aunque no lo crean. Ok. Entonces, ¿dónde encontramos el significado? Bueno, el problema con ver el lector como determinante del significado, hay varios problemas, ¿no? ¿Cuál sería un problema?
con ver el lector como el que determina el significado de un texto. Ok, la verdad es relativa. Cada persona tiene su propia versión de lo que significa el texto. Entonces, el lector llega a ser soberano. Soy yo que determino. Entonces, yo soy soberano sobre el texto. Si el lector construye el significado, está posicionándose por encima del texto. Soy yo después del texto. Si se pierde toda posibilidad de una verdad objetiva. No existe una verdad objetiva bajo ese sistema. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú lees. Tú puedes decir, no, pero a mi parecer, ¿no? Y otro dice, no, pero a mi parecer. Entonces, todo depende de cómo tú lees. Si el lector construye el significado de un texto, entonces cada persona crea su propia idea de lo que es verdad. No existe entonces la verdad que es verdad para todos. Se pierde toda autoridad. Y en tercer lugar, el lector no puede aprender del texto. Si yo soy soberano sobre el texto no me puede enseñar. Más bien yo enseño al texto. ¿No? Entonces, si el texto va en contra de los intereses o opiniones del lector, él simplemente lo resiste y crea su propia idea de lo que el texto quiere enseñar. Entonces, si yo digo, mira, yo leo este texto en cuanto a la homosexualidad, por ejemplo, de esta forma. A mi parecer, así es como se debe leer. Entonces yo, leyendo este texto, yo digo, no está prohibiendo la homosexualidad. Más bien lo que quiere decir es que es una vida alterna que está bien para una persona que realmente ama a su pareja. Tú dices, pero el texto no dice eso. Yo digo, no, pero es como yo lo leo. ¿No? Y en mi contexto, a mi parecer, lo que el autor realmente quiso decir es eso. Eso es lo que el texto significa. Entonces, yo resisto lo que el texto dice literalmente y creo una nueva interpretación. Y tú no puedes decir nada. ¿Por qué? Porque el lector es el que determina. Y es lo que está pasando en muchos contextos. No es que la gente dice, no, la Biblia no. No es eso. Están usando la Biblia para sustentar sus creencias porque tienen una idea postmoderna de que el lector es el que determina. Ahora, el problema con ver el texto solo como determinante del significado, el texto como entidad literaria llega a ser soberano. Entonces tú dices, mira, el texto es una unidad literaria. Mira las metáforas, los símiles, ¿no? Mira toda la construcción literaria. Ya eso llega a ser lo que tiene autoridad. La cuestión del significado llega a ser irrelevante. No importa lo que el texto significa. Lo que importa es la estructura del texto. Eso no es muy común hoy en día, pero era en un tiempo. Aunque el lector puede aprender de la estructura del texto, no hay una intención en el mensaje del texto dirigida a una transformación de la persona. ¿No? O sea, interpretación llega a ser una ciencia en ese sentido. Y no tanto un encuentro con la intención divina. Como tú dijiste, hermano, no es algo devocional. No, es simplemente, fríamente una ciencia. Y hay muchos cristianos que leen la Biblia así, ¿no? Intelectualmente, nada más. Ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde encontramos el significado de un texto? Hemos visto que hay deficiencias en algunos de estas ideas. Pero yo creo que la respuesta bíblica es esta. El significado se encuentra en la intención original del autor expresada en
en el texto. No es simplemente en el autor, porque el autor no está acá. Pero el autor escribió un texto. Y nosotros encontramos en este texto su intención. Esa es la meta. Es lo que buscamos. Yo quiero saber lo que Pablo quiso decir en 1 de Corintios. Encuentro la respuesta en el texto, no fuera del texto. No una experiencia espiritual. Está escrito en el texto. Pero lo que está escrito es lo que el autor quiso decir. Ahora, lo que no es la meta de la interpretación. Primero, la meta no es comprender el estado mental o psicológico del autor. A veces escucho cosas tan locas. No, es que Pablo sufría de tal cosa, ¿no? ¿Cómo sabes? No sabemos el estado mental de Pablo. No sabemos su estado psicológico. No está aquí. Entonces, no es la meta. La meta no es entender las motivaciones del autor. Poco sabemos todo lo que motivaba al autor a escribir todo lo que escribió. La meta no es pasar por alto el autor y buscar encontrar algo relevante o bonito para mi vida. Bueno, yo sé que Pablo quiso decir tal cosa, pero para mí, no, eso no es. Y la meta no es encontrar lo que me parece a mí o lo que me enseñaron. Nada de eso es la meta de la interpretación. Sencillamente, la meta de la interpretación, yo sé que estoy yendo rápido y algunos están tratando. Como dije, ustedes pueden tener el PowerPoint terminando. Es que no todos los detalles de eso son muy importantes. La meta de la interpretación se basa en 4 convicciones importantes. Y esta parte sí es importante. Primero, que cuando el autor escribió su texto tenía en mente un propósito definido. Cuando Pablo escribe 1 de Corintios, él tenía en mente un propósito muy claro. No es que Dios dijo, te voy a tocar, tú vas a escribir. Y Pablo así. No, sabemos por qué Pablo escribió, por ejemplo, 1 de Corintios. Sabemos exactamente por qué. Porque el texto mismo nos dice. Pablo recibió la noticia de la familia de Chloe diciendo que había divisiones en la iglesia. También Pablo recibió una carta de parte de la iglesia de Corinto con preguntas. Y sabemos cuáles eran las preguntas. Porque desde 7:1 hasta el final, por lo menos 5 o 6 veces, él dice, en cuanto a, Pablo está respondiendo a las preguntas de ellos. Entonces sabemos el propósito, claramente. Es igual Gálatas. Sabemos el propósito de la carta. Porque el mismo escrito nos demuestra claramente qué es lo que estaba pasando y cuál era el propósito. Entonces, cada autor escribió porque tuvo un propósito claro y definido. ¿Ok? La primera convicción. Segundo, que el texto que se escribió es una expresión adecuada de ese propósito. ¿Por qué digo esto? Porque los postmodernistas dicen, está bien que Pablo tuvo un propósito. Pero ¿cómo sabes que Pablo logró su propósito? Ellos dirían, nosotros creemos que no logró su propósito. No pudo. Quería, pero no pudo. ¿Cuál es la doctrina que nos asegura que Pablo y todos los autores bíblicos pudieron cumplir su propósito? ¿Cómo sabemos que el texto es una expresión adecuada de ese propósito? ¿Cómo sabemos? ¿Qué seguridad tenemos? La misma palabra que da testimonio de que lo que está escrito en ella, bueno, en el caso del apóstol Pablo, el hecho de que Cristo mismo haya dado esa autoridad sobre los apóstoles que nos
permiten concluir de que lo que habló el apóstol fue fiel a lo que Cristo le entregó. ¿Ok? Pero ¿cuál es la doctrina que me da esa seguridad? Hay una doctrina que nos da la seguridad de que el texto que tenemos en nuestra mano es una expresión fiel del propósito de la. Ok, es parte. La inspiración, exactamente. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué pasó? En la inspiración de las escrituras, Dios llamó a ciertas personas a escribir lo que escribieron. Pero ellos escribieron libremente. No es que Dios estaba torciendo el brazo y Pablo dijo, ok, voy a escribir. No, ellos con una libertad plena escribieron exactamente lo que ellos quisieron escribir. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo estaba supervisando todo lo que ellos escribieron para que el producto final sea exactamente lo que Dios quiso que ellos escribieran. Por eso decimos que hay una doble paternidad en las escrituras. Pablo escribió exactamente lo que Pablo quiso escribir con su propio estilo, su propio vocabulario, etcétera, etcétera. Libremente. Pero el producto final termina siendo exactamente lo que Dios quiso que Pablo escribiera, hasta la palabra que él utilizó. Esa es la doctrina de la inspiración. Es una doctrina, es un proceso milagroso. Porque hay una libertad total del ser humano, pero una supervisión espiritual de Dios en todo el proceso. Para que ambos lograron su propósito. Esa es la convicción que tenemos, de que lo que yo encuentro en 1 de Corintios es un fiel cumplimiento del propósito que tuvo. Número 3. Que el texto tiene un significado aún antes de cualquier lectura o interpretación del texto. No es que yo agrego interpretación al texto, o yo agrego significado a un texto. El texto tiene significado porque el autor escribió el texto con una intención. ¿Cuál es mi trabajo entonces? Yo no creo significado. Yo no impongo significado. ¿Qué hago? Exactamente, yo descubro el significado que está en el texto. Nuestro trabajo como intérpretes es simplemente descubrir el significado que el autor tuvo cuando él escribió el texto. Número 4, que el lector a través de un estudio concienzudo, honesto y sumiso puede encontrar en el texto la intención original. Nosotros podemos encontrar lo que el autor quiso decir. No es algo sencillo, no es algo automático, pero se puede. Se puede. Ahora, requiere, sí. Hugo Olivares pregunta, ¿eso significa que hubieron dos naturalezas involucradas en la redacción de las escrituras? Dos naturalezas. Eso es lo que Bueno, la redacción de la escritura. Si quiere decir con eso la naturaleza divina, o sea, Dios y la naturaleza humana, el autor humano, sí, en ese sentido sí. Pero como digo, no es que Pablo probablemente no sabía que Dios estaba detrás. Pablo recibe noticias de la iglesia de Corinto. Y él dice, uy, yo tengo que responder. Entonces, él escribe su carta respondiendo a la situación en Corinto. Como dije, libremente. Pero lo que encontramos es que detrás estaba Dios. Y Dios estaba moviendo a Pablo para que él escribiera lo que Pablo mismo quería, pero era exactamente lo que Dios quiso que él escribiera. No creemos que Pablo era un mero secretario, ¿no?
que Dios estaba moviendo su mano, ¿no? No. No era una, ¿cómo se llama? Dictación, un dictado preciso. No es eso. Escuchó la voz y. Sí, no era eso. Como digo, con total libertad Pablo escribe. Pero al final reconocemos que era Dios guiándolo. Podríamos decir que Dios no anuló la personalidad, ni capacitación, ni el conocimiento, ni el contexto. Pablo escribió dentro de sus facultades, pero como usted dice, era Dios al final del día el que estaba inspirando a Pablo para dentro, sin anular su conciencia y nada de eso. De hecho, ocupando todo eso que tenía Pablo a beneficio de lo que quería Dios decirnos. Sí, exactamente, sí. Segundo de Pedro 1, 20 y 21. Creo que es 19 a 21, por ahí. Habla de cómo el Espíritu Santo estaba supervisando todo el proceso. Para que el producto final sea la palabra de Dios. Ahora, número 4 acá, que dice que nosotros podemos encontrar la intención original. El proceso no es que yo abro la Biblia y el Espíritu Santo me ayuda y yo entiendo el texto. Ojalá que fuera tan sencillo, ¿no? Yo estudio un texto y probablemente puedo llegar cerca a la intención del autor. Pero ¿qué pasa? Con ese encuentro con el texto, Dios empieza a cambiarme. Entonces yo ajusto ciertas cosas en mi vida y en mi entendimiento del texto. Y la segunda vez que yo voy al mismo texto, el Espíritu Santo obrando, yo habiendo cambiado ciertas cosas, yo llego más cerca, ¿no? Y después, otra vez, es como un círculo, no círculos, lo llaman un espiral hermenéutico, donde cada vez que yo voy al texto, el texto va cambiándome. Y yo llego más y más y más cerca a una comprensión de la verdad. Pero es todo un proceso. Es por eso que tenemos que seguir leyendo. Tú puedes decir, no, ya leí eso. Ya leí Éxodo. Está bien, pero léelo de nuevo. Porque la segunda vez vas a entender mejor. Y la tercera vez, y la quinta vez, y no sé, los números más, 1000 veces, vas a estar más y más cerca. En cada lectura, Él va cambiando a nosotros. ¿Ok? Más o menos. Ok. Entonces, la meta de la interpretación sencillamente es esto. La meta final es glorificar a Dios siendo transformados por el texto que estamos estudiando. El estudio de la Biblia no es simplemente para informar, sino para transformar. O sea, la última, la meta más alta es una transformación de mi vida. Yo leo la Biblia porque Dios habla a través de su Biblia. Y yo quiero que Él me cambie. Por eso leo la Biblia. Es el propósito de leer. Pero la meta inmediata, la meta inicial es esto. Es encontrar en el texto la intención original que el autor se propuso comunicar cuando él escribió a los lectores originales. ¿Qué quiso decir Pablo a los corintios? Esa es la meta. Yo tengo que entender qué quiso decir él a ellos en ese momento, en ese contexto. Después yo puedo decir qué significa para mí. Pero es imposible entender lo que significa para mí si no entiendo lo que significó para ellos. Es como si ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. Perdóname, yo tengo que aprender los nombres y no he intentado hoy. Perdóname, eso es un pecado. Ok, Ezequiel me escribe una carta. En esa carta, él me promete comprar un nuevo carro. Ok, gracias, hermano. Entonces, tu nombre es Pablo. Pablo.
Ezequiel, Pablo. Ya tenemos profeta y apóstol. Pablo encuentra la carta que Ezequiel me escribió. Entonces Pablo dice, oye, mira, Ezequiel me prometió comprar un carro. ¿Es lícito? No, ¿por qué no? Era para otra persona. Ok, era para mí. ¿Sí? Tú me escribiste a mí, no a Pablo. Pero Pablo, encontrando la carta, tiene que decir, ok, ¿qué quiso decir Ezequiel a Jim? Cuando él entiende tu propósito, recién puede aplicar a tu vida. Probablemente no, la aplicación no es directa, no es, me va a comprar a mí un carro, porque la promesa no era para él, sino para mí. Pero él puede aprender algo de Ezequiel. Mira, es una persona muy generosa. Jim es una persona con muchas necesidades. O sea, puede aprender muchas cosas, puede aplicar cosas a su vida después. Pero si él no entiende esto, la primera intención, imposible que él pueda entender qué significa para él. Y es igual con la Biblia. Yo no puedo entender ningún texto de la Biblia, su aplicación para mi vida, hasta que haya entendido qué quiso decir el autor a sus lectores originales. Es un gran error en las bancas de la iglesia. La gente de frente van y quieren aplicar lo que entienden del texto. Entonces, aplican mandatos que no son mandatos para ellos. Promesas que no son promesas para ellos. Y eso es un gran error. Primero, ¿qué quiso decir el autor a la audiencia original? Yo entiendo eso, ya puedo hacer la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir para mí? La meta no es qué es lo que Dios quiere decirme a mí o cómo aplico este pasaje en mi vida. Esas preguntas vienen después. Cualquier cantidad de locuras por hacer esa pregunta primero. ¿No? Y eso es un gran error en la interpretación. ¿Es claro este punto? Ok. ¿Cómo estamos? Nadie ha caído al piso todavía. Entonces significa que estamos más o menos bien. Ok. ¿Cuál es entonces el trabajo del intérprete en la interpretación bíblica? Un autor dice la validez en la interpretación depende de indagar lo que el autor intentó decir, no de lo que pensamos que pudiera significar para nosotros en un momento dado. Sigo con este refrán porque es el error más común en las iglesias, ¿no? Cada vez que yo hago la pregunta, ¿cuál es la meta de la interpretación? Los hermanos siempre dicen que Dios me hable. Yo digo, no puede ser. Porque yo puedo decir que significa cualquier cosa. Dios me está hablando, ¿no? Dice a Abraham, vas a tener más hijos que las estrellas del cielo. Entonces yo digo, qué bacán. Yo voy a ser padre de una nación. Casi llego, ¿no? No es así, ¿no? Otro autor dice, la vocación propia del intérprete es ser un verdadero y fiel testigo del significado del texto. Es lo que tenemos que ser fieles testigos del texto. Ok. Esta cita quiero compartir. Tratar las palabras de un autor meramente como agua para el molino de uno es éticamente análogo a usar a otro hombre meramente para los propios fines. ¿Entienden? Cuando yo uso la Biblia como una herramienta para mis fines, es como maltratar a una persona. Es maltratar a la Biblia. Eso no está bien. Ok. La meta es encontrar en el texto la intención original del autor, cuando él escribió a los lectores originales, con el objetivo de ser transformado. Esa es la idea. Entonces, cada vez que tú abres la Biblia,
Tú tienes que hacer la pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Tú dices, no, pero solamente un tiempo devocional. Está bien, pero aún en el tiempo devocional tienes que hacer la misma pregunta. Tú no puedes decir, ya, tiempo devocional, entonces yo puedo abusar de la Biblia. Porque es tiempo devocional, es para mí. No es lícito. Cada vez que abres la Biblia, tienes que hacer la pregunta, ¿qué quiso decir el autor a los lectores originales? Para que yo pueda después aplicarlo. Entonces, el proceso es más o menos así. Sí, hermano. ¿Qué pasa? Aplicando eso último que la meta de la interpretación y la intención original del autor, pero ¿qué pasa en los géneros literarios? Por ejemplo, los salmos. Cuando David se dirige en oración, por ejemplo, a Dios. ¿Cuál es la intención de eso? Bueno, excelente la pregunta. Por ejemplo, si pensamos en los salmos imprecatorios. ¿Sabes lo que es un salmo imprecatorio? Es una oración cuando Pablo manda al infierno a todos los, ¿no? Que se mueran sus hijos, que, ¿no? Pablo quiere venganza y todo. No, Pablo. David quiere venganza, todo eso. Esos salmos muy feos. La pregunta no es si yo puedo responder como David respondió. ¿Es lícito mandar al infierno a todo el mundo porque estoy molesto? Eso sería totalmente equivocado. La pregunta es, ¿qué quiso decir David? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su situación? Entonces, en cada género literario, tenemos que ver el texto de una forma diferente, una óptica diferente. Eso vamos a ver. Tenemos toda una sección sobre los géneros literarios. Vamos a pasar un montón de tiempo, probablemente estar muy cansado de ver eso. Pero, y cada género requiere reglas diferentes. Eso significa preguntas diferentes al texto. Pero en todo género, la pregunta básica es igual. ¿Qué quiso decir el autor en este texto a los lectores originales? La pregunta es la misma. La respuesta va a ser muy diferente, la forma de entender va a ser diferente, pero la pregunta es igual. Cuando Pablo habla de los imprecatores, yo tengo que entender cuál fue su intención. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No? ¿Cuál era el punto? Y solamente entendiendo eso puedo aplicarlo a mi vida. Porque mucha gente, yo conozco una persona que tomando los salmos imprecatorios, él oraba así. Que ese hombre se muera, que pierda todas sus riquezas, que yo diría que no es lícito. Yo creo que hubo un propósito. Y para decirlo, el salmo imprecatorio es una expresión cruda de las frustraciones de una persona frente a la injusticia. Entonces, no es una fórmula para oración. Es más bien una visión, una vista de una persona sufriendo tanto por la injusticia en la impotencia que experimenta. Lo que debemos entender es que casi todos los salmos imprecatorios terminan con una expresión de fe, una confianza en Dios. Casi en todos. Entonces, eso es lo que debemos enfocar. Ok. Otra pregunta. Sí, hermano. Sí, el hermano Julián pregunta, ¿y cuando el escrito no pareciera tener un destinatario definido? Okay. Por ejemplo, los salmos. Ajá. De todos modos, tenía un destinatario. La cosa es que no sabemos quién era necesariamente. El libro de Hebreos, no sabemos quién es el autor. No se sabe. Entonces, en ese caso, no es que tenemos que decir, bueno, ya no puedo interpretar el libro. No. Quien sea el autor, ¿cuál fue su propósito? Y encontramos este propósito en el texto. Entonces, no cambia la prioridad, no cambia la función.
el hecho de que el destinatario o el autor es desconocido. Quien sea el autor, quien sea el destinatario, ¿cuál es el punto de este texto en la vida de los que recibieron el texto? Entonces, no depende de identificar necesariamente quién era. Ayuda un montón, porque nos da un contexto más claro. Pero sin ese contexto tenemos que tomarlo de una forma más general, pero todavía encontrar cuál es el propósito en el texto. ¿Más o menos tiene sentido? Julia, espero que haya tenido Julio. William. William. Escucho a veces no muy bien. William, perdón. Espero que haya sido más o menos claro. Si no, llámame. Ok. Dice que sí. Ok. Más o menos el proceso es así. Empieza, el autor guiado por el Espíritu Santo es inspirado para escribir el texto. Pero a la vez, el autor tenía un propósito específico en escribir el texto. No es que escribe de la nada, tiene un propósito y por eso escribe. Pero también tiene detrás el Espíritu Santo milagrosamente guiándolo. Y el texto, a través de la inspiración milagrosa del Espíritu Santo, es una fiel expresión del propósito del autor. Lo que él quiso comunicar, él pudo comunicar, justamente porque el Espíritu Santo está guiando. Y nuestro trabajo como lector es descubrir en el mismo texto la misma intención que el autor quiso comunicar a la audiencia. Es nuestra tarea. Ok. ¿Estamos bien? ¿Necesitan un break? Ok, un break, 5 minutos, ¿está bien? Ok, un break de 5 minutos para que puedan